Pero gran parte del Congreso está demostrando una sed y apetito de poder copar las instituciones. Vamos a conversar con nuestro invitado que está aquí en los estudios centrales de Exitosa. Él es Alejandro Salas y es exministro del expresidente Pedro Castillo y analista político. Muy buenas noches, bienvenido a Exitosa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Antes de iniciar con la conversación y con todos los temas que vamos a abordar, coyunturales, existe un mea culpa porque hay una población muy activa aquí en el programa que siempre nos critica, incluso me critica cuando entrevistamos a exministros y nos dicen qué han hecho ellos en su momento para cambiar la situación que ahora están comentando. En realidad se hizo o se intentó en un gobierno de 17 meses trabajar todo lo que se podía trabajar en medio de una conflictividad política. Conflictividad política que hasta el día de hoy sí, o sea, las verdaderas intenciones del por qué se quiso derrocar al anterior gobierno, que finalmente terminó saliendo solo, con una lectura errada del expresidente, el 7 de diciembre. Lo cierto es que el día de hoy estamos viendo cómo las instituciones quieren ser tomadas y arrebatadas también para poder tener un control absoluto por parte del Congreso de la República. Por lo tanto, en 17 meses de gobierno, en un gobierno inconcluso, se trató de hacer lo que se pudo y lo mejor, pero sobre todo tratar de sostener la democracia. Lamentablemente no se pudo. Y estamos a puertas ya de casos emblemáticos de juicios orales, tanto como el de Keiko, los casos de Odebrecht, el caso de Lavajato y Susana Villarán, y todos ellos giran en torno a financiamiento en la campaña. Usted no conocía al expresidente claramente en la campaña política. No, yo en realidad no conocía al expresidente. Yo he sido convocado después de medio año de gobierno, después de sus 6 primeros meses de gobierno, me convocan para poder, digamos, asumir un ministerio. Es ahí recién donde lo conozco y traté de asumir un rol, por supuesto, de diálogo, dialogante, de ser un puente de diálogo con la oposición. Lamentablemente nunca quisieron escuchar, ¿no? Fue muy difícil. Y es muy complicado que todos los presidentes tengan investigaciones y cuestionamientos por la campaña, porque Dina Boluarte también los tiene, y hablamos del empresario Henry Chimabukuro. Le hago estas preguntas y la comparación porque es lo que corresponde. Usted ahora va a comentar sobre Susana Villarán y el financiamiento que ella aceptó aquí en Exitoso hace 5 años. De que sabía de que OAS, si tenía conocimiento, había financiado su campaña para la no revocatoria. Y a pesar de eso, ella se encuentra en libertad, salió en el 2020 porque entiendo es una persona vulnerable. Terrible, porque en realidad, para que entienda la gente y la población, el recibir este tipo de apoyos o aportes a la campaña de empresas que después van a ser favorecidas con licitaciones o con concesiones, es empeñar al país. Vale decir, dame el dinero para después yo darte las obras. Y te doy las obras, pero bajo algún condicionamiento adicional también si es que yo soy autoridad. Entonces empeñas al país, no le das calidad en la obra al país, y haces pues que esa ejecución de las obras sea una ejecución de obras en contra de lo que realmente necesita la ciudadanía y plagadas de corrupción. Y lo estamos viendo de manera sistemática. Está el caso de OAS, está el caso de Odebrecht, donde han habido una serie de presidentes, por supuesto, implicados, y eso es cuando el país se pone en venta. O sea, utilizan una campaña política para decir, voy a ganar, y por lo tanto, finánciame, hazme mi campaña, porque todo esto yo te lo voy a devolver cuando cuando yo sea gobierno y tú quieras postular estas obras. Entonces, una situación que se ha visto no solamente en el Perú, se ha visto en otros países también de la región, ¿no? Con el caso Lavajato, y que definitivamente es algo que ya la justicia ahora está actuando, se empiezan los juicios, y sí, los responsables, aquellos que le han robado al país, necesitan pues asumir sus responsabilidades, ¿no? Y el caso Villarán es emblemático porque en campaña se mostraba como otra persona, ¿no? Con la chalina verde, todo para todos, pero finalmente el trato que hizo con los peajes nos ha endeudado de por vida, nos ha perjudicado absolutamente, y eso demuestra que la corrupción no tiene color político, no tiene ideología política, izquierda, derecha, centro, como quieran llamarlos, hay corrupción. No, sí, por supuesto, no tiene ideología política. Y la única manera de que nuestro país, digamos, salga de este flagelo que es la corrupción es teniendo políticos con valores y cuadros políticos que realmente le permitan dar a la ciudadanía soluciones correctas y concretas. Pero mientras que sean las cúpulas de los partidos políticos los que elijan quiénes van a ser los candidatos y quiénes van a representar, digamos, la cédula de votación, vamos a volver y vamos a seguir lo mismo. Ya se eliminaron las elecciones primarias. Por lo tanto, en las próximas elecciones vamos a seguir eligiendo lo mismo. Vale decir, lo que nos ponga y lo que nos impongan las cúpulas de los partidos políticos. Los dueños, ¿no? Los dueños. Exactamente. Entonces, el ciudadano pierde la posibilidad de elegir algo mejor. Nuestro país sí, es una historia de corrupción nuestro país. Y ojalá algún día podamos cambiarla. ¿Y la vamos a cambiar con quién? Con gente y ciudadanos que tengan valores por querer hacer las cosas bien, ¿no?
¿Y quién es responsable de que estas investigaciones no caminen, no se apresuren? Entiendo que se presentó documentación en agosto del 2022, luego pasó ya a mesa de partes en el 2023 y el juez Jorge Chávez Tamariz tiene mucha carga procesal laboral, por ende todavía no se ha revisado y el juicio oral podría ser todavía en el año 2025. La colaboración eficaz que se hizo con esas empresas constructoras brasileñas, ¿realmente nos ha beneficiado? ¿Cuál es su opinión? En realidad, el letargo de la Administración de Justicia en este tipo de casos, que son casos complejos, es también histórica, producto de la falta de logística y de presupuesto del sistema de justicia en nuestro país. Y eso es algo que también es evidente y viene siendo expuesto todos los años. Es más, los trabajadores del Poder Judicial tienen casi por regla o por ley ir a la huelga cuando se va a aprobar el presupuesto, porque es gente que viene pidiendo mayor y mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones salariales. Por lo tanto, existe ese retardo porque la institución propiamente dicha es una institución que de una u otra forma le falta mucho más impulso y más apoyo por parte de quienes entregan el presupuesto de la República. Quien lo aprueba es el Congreso de la República y, por supuesto, quien lo distribuye es el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces, ese letargo obedece a ello, a que el sistema de justicia lo tienen maniatado en virtud de tenerlo con poco presupuesto. Es por eso que los juicios a nivel nacional, fundamentalmente los emblemáticos y los casos concretos, avanzan, por supuesto, de manera lenta. Las colaboraciones eficaces en este tipo de casos han ayudado o no, han ayudado a evidenciar que ha habido corrupción, por supuesto que sí. ¿No es cierto? Ya cuando la corrupción está sobre la mesa, se ha evidenciado y hay personajes como Susana Villarán que ha declarado y se ha confesado que sí recibió, por supuesto que corresponde que la justicia en ese caso, por supuesto, sea mucho más rápida, ¿no? Claro. Hay otro tipo de colaboraciones eficaces que tienen parte. que ser corroboradas y es ahí donde demoran, ¿no? Claro, ahora ha habido cuestionamientos frente a las declaraciones que ha dado Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides, que hay que recordar que él ha dicho que era cercano a Félix Chero, ex ministro de Justicia, con el que usted también ha compartido, ¿no? Gabinete. ¿Se imaginó esas conexiones que tenía Félix Chero con la señora Benavides? Mira, Catiuja, yo he conversado con Félix Chero, se ha comunicado conmigo, le he preguntado a Félix Chero no hace mucho, y lo que me manifiesta él es que ese tipo de reuniones él las hacía como ministro con diversas autoridades, con el presidente del Poder Judicial, con la Defensoría del Pueblo, visitaba también a miembros de la Junta Nacional de Justicia, y él recuerda algunas de las reuniones con los miembros de la Junta Nacional de Justicia en virtud de una visita que le hace con el señor Villanueva para hablar respecto de la problemática de la provisionalidad de los magistrados. Vale decir, los magistrados que son provisionales deben empezar a capacitarse mejor para poder pasar a ser magistrados titulares y no trabajar con provisionales. Y eso fue lo que le fue a plantear a la Junta Nacional de Justicia con el señor Villanueva. O sea, una reunión netamente técnica. Netamente técnica. Ningún acuerdo debajo de la mesa, porque finalmente Patricia Benavides sí inicia investigación contra el expresidente Pedro Castillo. ¿Perdón? Finalmente Patricia Benavides sí investiga a Pedro Castillo. Sí, por supuesto, ¿no? Y demás ministros, ¿no? Lo investiga y fue una confrontación inclusive con el Ministerio Público muy dura cuando la señora Benavides estuvo como fiscal de la Nación y el gobierno fue muy crítico de ella, ¿no? Entonces, lo que recuerda el señor Chero, como te vuelvo a manifestar, es una reunión absolutamente oficial y protocolar, es lo que a mí me ha manifestado, ¿no? Bueno, ya lo dirá Jaime Villanueva cuando presente pruebas, porque él todavía está dando declaraciones, pero tiene que sustentar cada palabra que ha dicho. Pero ha mencionado ya fiscales emblemáticos, ¿no? Como es el caso del señor Domingo Pérez, hay una mención de él. Rafael Vela es la persona que él menciona en mayor cantidad en ese testimonio y ha generado además bastante confrontación dentro del Ministerio Público de la Junta Nacional de Justicia, que no ha actuado de la misma forma, bueno, se ha demorado, como ocurrió con la señora Benavides. ¿Qué debería pasar? Todo lo que el señor Villanueva viene señalando y viene diciendo tiene que, primero, tomarse con digamos, el cuidado que corresponde, porque tiene que corroborarlo él. Yo acá hago una diferencia muy clara. Cuando se da el caso Valquiria 5 y sale la información respecto de la ex fiscal de la Nación, muchos dicen con fotografías de un chat no puedes investigar a alguien, no puedes suspender a alguien. Pero no puedes, hay imágenes, no solamente hay de las imágenes, oficinas. sino que hay audios del señor Villanueva que corroboran lo que dicen los textos de los chats. En otras situaciones que el señor Villanueva viene declarando y viene hablando de otros personajes, tiene que corroborar. Todavía no vemos mayor prueba que su sola declaración. En el caso de Benavides yo creo que sí está corroborado. Lo que se ha encontrado, lo que se ha evidenciado, las votaciones en el Congreso, las elecciones al defensor del pueblo, la destitución de Zoraida Ábalos y otros contextos más que se establecen en un chat, pero que además se los confirma con voz. Sus audios de WhatsApp han sido expuestos a nivel público. Eso es corroboración. En los otros casos, está hablando, está mencionando, está diciendo, ahora toca que corrobore. Y deberá aprobarlo. Así es. Pero sabemos que un integrante de la Junta ha mencionado que es el señor Ávila y ya renunció. Sí,
Exacto. Ha renunciado, lo que él manifiesta y lo que leí su carta de renuncia es por un tema de respeto y fortalecimiento a la institucionalidad. Va a decir, no quiere que su presencia afecte a la institución. Y bueno, es una postura que hay que saber también medirla y tomarla en el sentido que el señor Villanueva tiene que corroborar lo que está manifestando. No, si no corrobora lo que está diciendo, creo yo que él es un aspirante a colaborador eficaz, ni siquiera es colaborador eficaz. Entonces, ahí hay la posibilidad de que el juez desapruebe también su colaboración y va a tener que asumir las consecuencias que corresponden, ¿no? Los cuestionamientos hacia la Junta Nacional de Justicia consideran que son suficientes para que se apruebe ese informe final en la comisión permanente que busca inhabilitar a cada uno de ellos de la función pública. No, yo creo que las democracias se fortalecen y siempre se van a fortalecer dándole sostenibilidad a la institucionalidad y a las instituciones. Cuando tú debilitas a las instituciones, cuando quieres tomar las instituciones, ya no empiezas a salir del campo democrático. El Congreso es evidente que lo que busca un sector del Congreso, no todos, porque hay congresistas que sí están dentro del manejo del campo democrático, pero hay una gran cantidad que no, están muy convencidos, ¿no es cierto?, de que deben tener el control del país y deben tener el control de las instituciones del país. Este tema de la Junta Nacional de Justicia, yo sí considero que es una grave intención de querer tomar una institución que es relevante y fundamental, no solamente para administrar justicia de casos emblemáticos vinculados a partidos políticos y a políticos líderes de dichos partidos, sino también la Junta Nacional de Justicia está encargada de elegir al presidente del jurado, de la RENIEC y de la OMPE. Y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es un magistrado que asume la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, en donde también tiene incidencia la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ¿cuál es el interés con la Junta Nacional de Justicia? Creo que está absolutamente claro cuál es el interés. Controlar las elecciones para el 2026, porque la presidenta dice que se queda, según lo que dicen algunos expertos como usted. Frente a eso, ¿el Congreso juega en pared con otras instituciones, cree usted? Porque el Congreso cree tener ese poder de reformar todo, tal cual es el proyecto del congresista Jorge Montoya, por el cual el fiscal también ha salido a hablar y a levantar la voz de protesta. El Congreso de la República tiene que entender que no es el poder absoluto. En nuestro país existe un principio que es el principio de equilibrio de poderes. Cuando el Poder Judicial emite una resolución en la cual corrige al Congreso, el Congreso de manera inmediata dice que el Poder Judicial no puede hacer eso y que está afectando su autonomía. Y no es así. El Poder Judicial también es un poder del Estado. Entonces, no es un poder absoluto el Congreso de la República. Yo creo que de una u otra forma el Congreso está evidenciando un gran apetito de copamiento. Gran parte del Congreso, no me refiero a todo el Congreso, pero gran parte del Congreso está demostrando una sed y apetito de poder copar las instituciones, y creo que eso es muy grave para la democracia del país. ¿Y usted cree que se lleguen a los votos en el pleno del Congreso? Por todo lo que ha sucedido, y si comparamos dicha situación con lo que se ha evidenciado con las declaraciones del señor Villanueva, con los negociados que han habido para poder destituir a una ex fiscal de la Nación, para poder elegir un defensor del pueblo, y todo esto que se viene investigando de manera penal, yo creo que más bien por un tema y por un campo de autoprotección de aquellos congresistas que han emitido votos en ese momento, ellos van a tener que seguir con su propia lógica y van a tener que ir por la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, por protegerse ellos mismos. También se ha mencionado al premier Alberto Otárola. Sin embargo, él continúa ejerciendo el cargo, ¿no? Lo sigue negando, hay cuestionamientos en su contra y cuestionamientos a los ministros, también de la presidenta Dina Boluarte, y no solamente a eso, sino la gestión que tienen en torno a la economía, cómo están gestionando el cambio climático y cómo están abordando también la situación del dengue, que ya tiene 32 fallecidos. ¿Cómo usted evalúa esta muñeca política del premier y de la presidenta Boluarte? No, que están viviendo en una burbuja, no están sintiendo la realidad del país, están pensando ellos que están haciendo un buen gobierno. El negar todo no es decir que las cosas se están haciendo bien. Los cuestionamientos hay que saber asumirlos, hay que saber responderlos. Y creo que de una u otra manera ellos mismos tendrían que preguntarse por qué tienen el 90% de deslegitimidad en el país. O sea, el 90% no cree en el Poder Ejecutivo, como no cree tampoco en el Congreso de la República. Por lo tanto, el negarse a esa realidad es seguir haciendo las cosas mal, ¿no? Ya, están convencidos en llegar al 2026, pero que hagan las cosas mejor. De pronto, la Presidenta de la República está maniatada y no puede elegir un nuevo premier, ¿no? Pero sí es necesario que ella ya empiece a hacer cambios realmente sustantivos y relevantes, porque el país lo exige.
Sin embargo, no lo quiere hacer y el Congreso tampoco se lo exige. Sin porque hay una embargo, comunión de cogobernabilidad. siempre se menciona que ese gobierno es la continuidad del gobierno del expresidente Castillo porque tienen características similares, ¿no? Cuestionamientos, tanto Dina como el señor Castillo, ministros que no son competentes, ministros que no han gestionado bien, porque el gobierno de Castillo tampoco se gestionó bien la crisis, tampoco la economía. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Realmente es la continuidad de ese gobierno? ¿Hay errores que han sido similares? Porque Dina Boluarte viene del gabinete de Pedro Castillo, creo que es algo que ella y el Perú no debe olvidar. No, y se sentaba a mi costado Dina Boluarte, ha sido mi compañera de gabinete. Mira, yo te lo podría responder manifestando que no es la continuidad del gobierno anterior por una simple razón. Porque este gobierno sí cuenta con una bancada oficialista que la respalda. Este gobierno tiene su propia bancada, que es el fujimorismo y sus aliados. Este gobierno es un gobierno de derecha, no es un gobierno que es una continuidad del gobierno anterior bajo ninguna circunstancia. Su agenda es absolutamente distinta, ¿no? Y tiene un soporte, como te digo, de un oficialismo, que ya es oficialismo en el Congreso de la República, que le da soporte a este gobierno, ¿no? Bueno, el expresidente lo ha mencionado, ¿no? Alberto Fujimori, además. Bueno, ya dijo que se queda hasta el 2026, ¿no? O sea, ya tiene la venia, ya tiene la bendición. Entonces tiene el apoyo de esa bancada. Las declaraciones de Villanueva, donde manifiestan que una congresista de Fuerza Popular ha ido al despacho de la fiscal de la Nación a decirle que le interesa que se investigue, que se archiven algunas investigaciones porque el fujimorismo está apoyando a este gobierno. Lo ha dicho el señor Villanueva. Es público, ustedes lo han informado también. Entonces, es un gobierno distinto. Este gobierno tiene aporte y soporte del Congreso. El gobierno anterior no. El gobierno anterior se enfrentaba contra todo lo que podía venir. Pero también había grasos cuestionamientos a los ministros, ¿no? Hemos tenido ministros vinculados incluso al Movadef, ¿no? Usted lo recuerda y lo acepta. Y eso no se niega. Y eso no se niega y eso estuvo mal. Hicieron pésimas elecciones en y el tema de ministros profesionales. prófugos de la justicia que continúan prófugos y que todavía. debería entregarse. Y que debería entregarse y quería poner y dar la cara como una persona valiente ante la justicia. ¿No es cierto? Porque es lo que corresponde, darle la cara al país. Pero de una u otra forma, el día de hoy también existen cuestionamientos muy grandes. Sin embargo, la magnitud con la cual de una u otra manera se abordan esos temas es mucho menor, ¿no? Mucho menor. Eso, a diferencia de algunos medios. Eso como, se ejemplo, reconoce. Incluso Exitosa, el ¿no? Congreso ha abandonado completamente su obligación y su deber y su función de fiscalizar. Solo tenemos 2 ministros censurados, que son los del Interior. Sí, antes todo era delito y escándalo. Ahora solamente son errores, ¿no? Entonces es la gran diferencia cuando se tiene el apoyo, pues, de una bancada oficialista en el Congreso de la República, ¿no? Para poder gobernar. ¿Sigue creyendo usted en la inocencia del expresidente Castillo? Ha pasado un año, en los casos de corrupción ha pasado un año y yo sigo esperando una prueba directa que los dichos de los colaboradores eficaces corroboren esa situación. Y si el expresidente de la ¿Usted República... lo ha visitado? No lo he visitado por un tema de respeto a las normas procesales. Yo he sido testigo en el 7 de diciembre y respeto la investigación y siempre la voy a respetar, ¿no es cierto? La labor que hace el campo de la investigación del Ministerio Público hay que saber respetarla. Yo no podría ir para no interferir en lo absoluto en este campo de investigación respecto al tema del 7 de diciembre. Pero en los temas de corrupción, todo lo que los colaboradores eficaces han dicho que hoy están libres, como Salatín Marrufo, como Karanín López, Amí Villaverde, ¿no? Sería bueno que empiecen a corroborarlo El con sobrino pruebas. se entregó además, ¿no? Con pruebas Entonces él directas, también tendrá que dar algunas pruebas. Seguramente, ¿no? Con pruebas, y lo que digan tienen que corroborarlo, ¿no? Con pruebas directas y contundentes. Mientras que eso no exista, pues la justicia en su momento sabrá determinar si esos dichos son válidos o no, ¿no? Él ha dicho que está secuestrado. Bueno, es un mensaje político seguramente que él está dando, ¿no? Él está dando un mensaje político, creo yo que, y siempre lo manifesté y lo dije acá en Exitosa, que él debería someterse a una conclusión anticipada de proceso y decir la verdad de lo que ha pasado, ¿no? Por lo menos lo del 7 de diciembre. Creo que en Eduardo Pachas, como su abogado, tuvo una defensa leal él. Ahora Eduardo Pachas ya no está en la defensa del expresidente. Hay otros abogados. Y sí considero que más bien existe gente interesada en que él siga preso, ¿no? Para poder sacar réditos políticos. ¿Usted volvería a las políticas? El que nace político termina político, ¿no? Y uno hace política viniendo a una radio, leyendo un periódico y comentando inclusive en una mesa con los hijos respecto al tema de la política. Así que cuando el país llame y donde llame, siempre vamos a estar ahí. Gracias, Alejandro Salas, analista político y exministro de Estado. Muchas gracias. Gracias por su tiempo.